Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Python en el que nos encontramos viendo el tema de las funciones. Vamos a continuar con ello y vamos a ver en este vídeo pues el paso de parámetros o argumentos a funciones. Así que vamos a ello. Bien, si recordáis, en el vídeo anterior guardamos nuestro primer archivo Python con extensión py y bueno, pues aquí en mi carpeta lo tengo yo. Me lo va a abrir por defecto con el idle de Python, porque es el programa por defecto que tengo configurado en mi ordenador para que abra este tipo de archivos, pero bueno, lo puedes abrir también si estás bajo Windows, botón derecho, abrir con y eliges otra aplicación, como por ejemplo Sublime Text. Y si abres Sublime y quieres abrir un archivo en concreto, Sublime por defecto siempre abre en pantalla lo último que hiciste, vamos a cerrarlo. Bueno, pues imagínate que queremos abrir ese archivo que guardamos anteriormente. Es muy fácil. File, Open File, vas al directorio donde guardaste el archivo con extensión py, lo seleccionas y lo abres. Y ya está, ¿no? Y bueno, pues vamos a seguir trabajando con el tema de funciones, viendo en este vídeo el concepto de parámetro o argumento. ¿Qué es eso de parámetro o argumento? ¿Para qué sirve? Voy a borrar las instrucciones del vídeo anterior y voy a declarar una función totalmente diferente. Voy a declarar una función que se va a encargar de sumar dos valores. A esta función pues la voy a llamar, por ejemplo, suma. Y de momento pues lo voy a hacer como conocemos nosotros, es decir, sin parámetro ninguno. Por cierto, si queréis aumentar, que me estoy dando cuenta ahora mismo, si queréis aumentar el tamaño del texto, si pulsáis la tecla control y jugáis con la rueda del ratón, pues lo podéis aumentar. Y a mí me va a venir muy bien para que lo veáis vosotros mejor. Bueno, pues declaramos la función, nombre de la función, paréntesis, dos puntos, y al darle al intro, fíjate cómo Sublime Text automáticamente agrega la indentación, ¿no? En el vídeo anterior, si recordáis, lo que hicimos fue incluir un texto que ya teníamos dentro de una función, ahora la estamos declarando desde cero y podéis observar cómo la indentación la hace de forma automática. Aquí voy a declarar una variable a la cual llamo num1, voy a decir que es igual a 5, a continuación declaro otra a la cual voy a llamar num2, digo que es igual a 7 y ahora pues dentro de esta función vamos a incluir una instrucción que va a ser un print y que se va a encargar de imprimir pues número 1 más número 2. Y ya está, ¿no? Es la primera función que realizamos que tiene más de una línea en su interior. Bueno, no, perdón. En el vídeo anterior la función que declaramos tenía 3 líneas, pero eran 3 print, ¿no? Bueno, en este caso es un poco diferente, tiene 3 instrucciones diferentes. Bien, pues a continuación pulsamos el Enter, situamos el cursor al mismo nivel que la función para salir de ella. Y ahora pues ya sabéis, si queremos ejecutar esta función, lo único que hay que hacer es llamarla, ¿no? Es decir, poner su nombre, los paréntesis, guardar cambios con control S, control V para ejecutar esta función y la función realiza su trabajo. Declaración de dos variables e imprime en consola pues la suma de esas dos variables que no es ni más ni menos que 12, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí creo que no hay nada nuevo. El tema está en que en el vídeo anterior, si recordáis, dije que la principal utilidad de una función es reutilizar el código. Entonces, bueno, nosotros podríamos reutilizar el código de esa función llamando a la misma tantas veces como queramos. Si guardamos cambios y ejecutamos con control V, pues vemos que efectivamente la función se puede ejecutar, reutilizar tantas veces como queramos. Pero cuando ocurren operaciones de este tipo, lo útil, quizás, no es que la función sume siempre los mismos valores, sino que en cada llamada sume unos valores diferentes, ¿no? Ahí adquiere una potencialidad mucho más grande el tema de las funciones, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir esto? ¿Cómo podemos hacer que una misma función, en este caso la función suma, sume diferentes valores en cada llamada? Ahora mismo en las 3 llamadas está sumando los mismos, el 5 y el 7, y así lo vemos en el resultado. Bueno, pues para conseguir esto, que en cada llamada asume valores diferentes, utilizamos lo que se llaman parámetros o argumentos, que consiste en lo siguiente. En la declaración de la variable, en la definición, dentro de los paréntesis o zona de parámetros, pues ahí lo que hacemos es declarar dos parámetros o argumentos. Y se declararían exactamente igual que declaras una variable normal y corriente. Es decir, aquí podríamos decirle, por ejemplo, num1, num2. ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de crear o definir una función la cual va a recibir dos parámetros o dos argumentos.
Una función en Python puede recibir ningún parámetro, como las que hemos hecho hasta ahora, un parámetro o varios, como es este caso. Puede recibir 2, 20 o muchos más. Siempre que reciba más de un parámetro, estos han de ir separados por comas. Si nosotros declaramos los argumentos dentro de la zona de parámetros, ya no tiene sentido que los declaremos dentro de la función, con lo cual este texto lo podemos eliminar y dejamos únicamente la instrucción de print num1 más num2. Ahora bien, es muy importante que si tú tienes una función que está preparada para recibir dos parámetros o argumento, en la llamada o llamadas, obligatoriamente le tienes que pasar esos dos parámetros o argumentos. Es decir, en la primera llamada, pues estamos obligados a pasarle dos valores numéricos si lo que queremos es que sume dos valores numéricos. Por ejemplo, 5 y 7. Igualmente, hay que pasárselos separados por comas. En la segunda llamada, y aquí es donde viene lo bueno, podemos pasarle dos argumentos totalmente diferentes, como por ejemplo 2 y 3, y en la última llamada, pues podemos pasarle, por ejemplo, 35, 358, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Esto cómo funciona? Bueno, pues ya sabéis que el flujo de ejecución va siempre de arriba abajo, con lo cual el intérprete de Python, cuando ejecutemos este programa, toma nota de la declaración de la función, que ahora mismo solamente tiene una línea de código, con lo cual esto de los parámetros, además, simplifica normalmente el código. Y luego, cuando el flujo de ejecución llega a la primera llamada, se encuentra con que en la llamada estamos incluyendo dos valores, dos parámetros o dos argumentos. La manera de funcionamiento es que el primer valor, parámetro o argumento viaja y se almacena en su zona correspondiente. Es decir, esto internamente es como si le dijéramos en la primera llamada que num1 es igual a 5 y el segundo parámetro o argumento viaja y se almacena donde le corresponde. Con lo cual, es como si le dijéramos que num2 es igual a 7. Una vez que el intérprete tiene esta información, pues lo único que hace es ejecutar el código que hay dentro de la función. Si dentro de la función le estamos diciendo imprime número 1 más número 2, pues evidentemente tendrá que imprimir con esta primera llamada un 12. Es importante saber que los valores o parámetros se almacenan en el mismo orden que lo vayas escribiendo. Esto se puede modificar en Python, en otros lenguajes no, pero por defecto el comportamiento que tiene es ese. Es decir, si nosotros le decimos 5, 7, pues como 5 es el primer valor, se almacena en el primer parámetro o argumento. No se va a almacenar el 5 en el número 2. No, 5 se almacena en num1. El siguiente, pues se almacenará en el siguiente parámetro o argumento. En el caso de que esta función tuviese 20 parámetros y en la llamada le pasáramos 20 valores, pues cada uno se iría almacenando en su lugar correspondiente. Lo mismo ocurriría con la llamada segunda. Es decir, el 2 se almacena en num1, el 3 se almacena en num2 y lo mismo en la tercera llamada. El 35 se almacena en num1 y el 358 se almacena en num2. Y ahora es cuando quizás sí que vemos la utilidad de poder reutilizar las funciones y el paso de parámetros, ¿no? Si guardamos cambios y ejecutamos con control B, pues vemos cómo efectivamente la función realiza su trabajo 3 veces, tantas como le llamamos, utilizando los parámetros o argumentos. Los argumentos o parámetros de una función pueden ser de diferente tipo. En este caso concreto, nosotros pues le hemos pasado o hemos utilizado dos parámetros de tipo numérico, concretamente números enteros. Pero esto se puede combinar, no tiene por qué ser así. Puedes tener una función en la cual haya, por ejemplo, 5 parámetros, 2 de ellos sean números enteros, uno de ellos sea texto, otro booleano y otro a lo mejor pues número decimal, un float, ¿no? En ese sentido se puede combinar. Luego también hablamos en el vídeo anterior, si recordáis, de que una función podía devolver opcionalmente un valor. Y dijimos también que las funciones que devolvían valores eran aquellas que llevaban en su interior una instrucción return. Hasta ahora nosotros no hemos creado ninguna función, claro que también es verdad que hemos creado dos funciones nada más, ¿no? No hemos creado ninguna función con la instrucción return. ¿Cómo funciona una función que devuelve un valor? Mira, yo encuentro similitudes entre el uso y funcionamiento de una función en un lenguaje de programación que lleva instrucción return con unas máquinas de estas de vending que se llaman, ¿no? Máquinas de bebidas, de chocolatinas, de patatas, etc.
¿Por qué? Pues porque una función con return devuelve un valor de la misma forma que una máquina de estas nos devuelve un artículo. Y además, si tenemos en cuenta que estas máquinas llevan un teclado para escribir el código del producto, todavía se asemeja más a una función que lleva return y además una función que recibe parámetros. Mirad, nosotros declaramos una función, como por ejemplo la función suma, y le decimos num1, num2. Y luego pues podemos hacer que esta función en su interior lleve una instrucción return para que nos devuelva, por ejemplo, num1 más num2. Mejor aún, podemos optimizar un poco más el código. Podemos declarar una variable que se llame resultado, que sea igual a num1 más num2, y decirle a nuestra función que nos devuelva, con la instrucción return, la variable resultado. Y como digo, pues yo encuentro bastantes semejanzas con el funcionamiento de una máquina de este tipo. Estas máquinas pues tienen, como digo, un teclado para introducir un código. Dependiendo del código que tú introduzcas, la máquina te devuelve un producto u otro. Por ejemplo, si introduces el código A1, pues la máquina a lo mejor te devuelve una bolsa de patatas. Pero si introduces el código C5, pues a lo mejor te devuelve una chocolatina, y así sucesivamente. Pues las funciones con parámetros y con instrucción return funcionan exactamente igual. Dependiendo de los parámetros que tú introduzcas, los parámetros vienen a ser como el teclado de la máquina, esta función te va a devolver un resultado, un valor u otro. Igual que una máquina, dependiendo del código, te va a devolver un producto u otro. Exactamente igual. Es decir, introduces información, igual que con el teclado, y en función de esa información, la función te devolverá un valor u otro. Trasladando esto que acabamos de ver a código, pues podemos modificar el código de nuestra función y podemos decirle pues lo que acabamos de ver, ¿no? Podemos declarar una variable que se llame resultado y decir que es igual a num1 más num2 y decirle a nuestra función, con la instrucción return, que nos devuelva la variable resultado. Si nosotros ejecutamos este programa ahora mismo, pues no va a salir absolutamente nada. Y podéis pensar que no funciona, pero no es así. Es decir, guardamos cambios con control S, ejecutamos el programa con control V y fijaos como no nos devuelve absolutamente ningún valor. El programa está funcionando y realmente pues están almacenando valores en la memoria, la función está devolviendo esos valores, lo único que ocurre es que no le estamos diciendo a nuestro programa que lo visualice de ninguna forma, ¿no? Es decir, este resultado pues lo devuelve, lo arroja, igual que la máquina nos puede arrojar pues una lata de refrescos o una bolsa de patatas, pero tenemos que estar ahí para recogerla. De igual forma nuestro programa tiene que imprimir esto que nos devuelve la función en algún sitio. Y aquí no hay ninguna instrucción print, ¿no? Deberíamos de poder visualizarlo. Entonces, esto pues habría que modificarlo de la siguiente forma. Print suma 5, 7. Esto es lo mismo que decirle a nuestro programa, oye, imprime lo que devuelva esta función suma, porque lleva return, si le pasamos esos valores, ¿no? Si ejecutamos ahora mismo, guardamos control S y ejecutamos, vamos a ver únicamente el número 12, porque no le hemos dicho que imprima las otras dos llamadas. Pero bueno, vamos a verlo. Efectivamente así es, ¿no? Entonces faltaría por decirle aquí que imprima la segunda llamada y que imprima la tercera. Y yo sé que los que veis esto por primera vez, pues que me imagino que seréis la mayoría, estáis pensando que esto es liarlo más y que no le veis utilidad ninguna. Y en parte tenéis razón. Tenéis razón en que es liarlo más, pero utilidad sí que tiene y mucha, ¿no? Entonces, bueno, ahora si ejecutamos vemos cómo efectivamente imprime los tres resultados. ¿Por qué incluir un return en vez de un print? ¿Por qué hacer que una función nos devuelva un resultado? Bueno, pues fundamentalmente, entre otras muchas cosas, porque tú puedes asignar o almacenar en una variable lo que nos devuelva esta función. Y eso, aunque de momento no lo veis porque estamos comenzando a programar, pues adquiere una potencialidad brutal. Es decir, nosotros podemos crear una variable a la cual podemos llamar, por ejemplo, almacena resultado, y decir que esto es igual a lo que devuelve la función pasándole dos valores, por ejemplo 5 y 8. Entonces, ahora mismo lo que tenemos nosotros en nuestro programa es, dentro de esta variable, pues un resultado que nos ha devuelto, arrojado la función suma después de pasarle esos dos parámetros, ¿no? Y esto, como digo, pues de momento no le veis su utilidad, pero sí que la tiene y bastante. Ahora mismo, si nos tomamos la molestia de guardar cambios y ejecutar, ocurre lo mismo que antes. No sale absolutamente nada porque
no le hemos dicho que imprima lo que nos devuelve este programa, ¿no? Quizás habría que decirle print, ¿y ahora qué? Pues evidentemente la variable que hemos declarado hace un instante, ¿no? Entonces guardamos, ejecutamos y ahora sí pues nos devuelve 13, que es el resultado de 5 más 8. Esto que acabamos de hacer en programas complejos nos permitiría ir utilizando a lo largo de las miles de líneas de código que puede tener un programa complejo, pues lo que la función suma haya devuelto con los dos valores que le hemos pasado en algún momento. Es decir, lo tenemos todo almacenado y empaquetado en una variable y eso pues nos permite utilizarlo más adelante en el código de una aplicación compleja las veces que queramos y eso tiene mucha potencialidad. Y si hay alguien con conocimientos, conocimientos más o menos avanzados de programación en otros lenguajes, escuchando este vídeo, puede ser que se le ocurra la pregunta de si Python pasa los valores o parámetros por referencia o por valor. No os preocupéis de momento con esto, si veis que alguien lo pregunta en los comentarios del vídeo, porque de momento no carece de importancia, pero bueno, simplemente deciros que Python pasa siempre los valores por referencia. Y este concepto, el concepto de referencia, es un concepto en el que tenemos que ahondar en los próximos vídeos, porque para Python todos son referencias, al contrario de lo que ocurre con otros lenguajes de programación. Bueno, pues una vez que hemos visto ligeramente, hemos comenzado a ver el paso de parámetros a funciones, vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos, y os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.